es repasar un poco lo que ha sido, lo que podemos decir, la historia de la memoria, ¿no? Es decir, la historia de las distintas representaciones y relatos en torno a la dictadura militar, ¿sí? Eso porque el negacionismo es parte de esa narrativa, digamos, ¿no? Uno para poder entender que está disputando el negacionismo, ¿no? Entonces, en principio pensar, cuando pensamos en la historia de la memoria, y cuando pensamos en la memoria, estamos hablando de las luchas por la memoria, ¿no? No es que la memoria es una, las memorias son plurales, las sociedades no producen sentido sobre su pasado de manera unívoca, un solo relato, que es el manual escolar o la historia oficial, sino que hay múltiples memorias sobre el acontecimiento, como puede pasar incluso en otros grupos, y no, la memoria es memoria social, memoria colectiva, ¿no? Ya hace mucho un sociólogo francés, Maurice Halbach, decía eso, ¿no? Descubrió o dijo que la memoria, incluso nuestra propia memoria individual, no dependía de nosotros, ¿no? Ni que la memoria era la capacidad de registrar y conservar un montón de datos e información y recuerdos, sino que la memoria era selectiva, que para poder recordar tenemos que seleccionar, y si no seleccionamos no podemos recordar. Bueno, siempre está el cuento de Borges, de Funes, el memorioso, que quería, todo lo que hacía quería recordar. Bueno, ¿qué implica eso? Digamos, el fin de la experiencia, ¿no? Bueno, cuando uno habla de la experiencia también es eso, es lo que uno ha vivido, pero también tramada por el sentido que le da esa vivencia, ¿no? La experiencia, el sentido que tiene el acto nuestro, de las personas, de los colectivos sociales, digamos, de las distintas dinámicas y grupos que hay en la sociedad. Así que la memoria también, bueno, Maurice Halbach acuñó eso de la memoria colectiva, que hoy se discute un poco si que es eso de la memoria colectiva, como también hablaba más en singular él, ligada con los grupos. Y Halbach lo que dijo, era un sociólogo durkheimiano, que nadie recuerda solo, básicamente, que nadie recuerda solo, que es imposible recordar solo, que incluso los recuerdos individuales están enmarcados en la memoria, en las comunidades de memoria, que son comunidades afectivas, que son los grupos a los que nosotros pertenecemos. Y puede ser desde el grupo de la promoción escolar, yo siempre pongo los ejemplos, porque los que nos hemos ido a nuestros pueblos, volvemos a los 30 años egresados, tenemos algunos, entonces volvemos ahí, y nosotros no nos acordamos de nada en general. Dicen, ¿te acordás? Y es una cosa que los que se acuerdan más son los que se quedaron, ¿no? Y decir, ¿por qué se acuerdan más los que se quedaron? Y porque para la constitución de la propia identidad, de la experiencia, por ejemplo, en el secundario fue constitutiva, para lo que no fuimos, bueno, quedó allá, y hicimos otras cosas, trabajamos, tenemos una profesión, militamos, entonces otras pertenencias fueron las que van constituyendo nuestra propia identidad, es decir, la narración de quiénes somos, ¿no? Bueno, para algunos, ¿no? Que han sido un poco también, o como en las familias pasa también, ¿no? Lo que se acuerda y lo que no se acuerda en una familia, cómo va cambiando a lo largo del tiempo, uno puede ir, Halbach va trabajando con los distintos grupos sociales, ¿no? Entonces dice, Halbach habla de los marcos sociales de la memoria. Entonces, para pensar eso, cuando hablamos de memoria, porque siempre aparece la memoria ligada con la cuestión del activismo por la memoria. Entonces la memoria contra el olvido, nosotros somos los que recordamos, ellos son los que se olvidan. Bueno, nosotros somos los que recordamos algunas cosas y nos olvidamos de otras, y ellos son los que se acuerdan de algunas cosas y se olvidan de otras. O sea, lo digo sencillito, pero no es tan así, digamos. Pero bueno, la lógica de la disputa está en la selectividad. Porque según lo que nosotros seleccionamos recordar, construimos un determinado sentido sobre ese pasado, ¿sí? En función de, bueno, si uno, en un álbum familiar, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del álbum familiar con respecto a la memoria, a lo individual, esto de que nadie está solo. Cuando nosotros venimos a este mundo nos ponen un nombre y un apellido. El apellido, hasta hace muy poco tiempo, venía, ¿quién lo ponía? El varón. Bueno, nosotros no tenemos... En algún momento alguien se le ocurrió, ¿qué podía ser el varón o la mujer? No, mejor ponerle el varón, qué sé yo. No, bueno, con el patriarcado, por también la cuestión patrimonial, fue todo otro montón de cosas porque se transmitía la identidad familiar o el linaje familiar lo transmitían los varones. Si usted, seguramente podrán decir, mi bisabuelo, yo seguramente tengo un tatarabuelo que era ragio.
pero mi tatarabuela no tengo ni idea, quedó ahí olvidada en el tiempo la tatarabuela, porque no quedó, digamos, registrado, digamos. Pero hoy día si usas el de la mujer, es el del padre de la mujer. Es el del padre de la mujer, digamos, digamos, ¿no? Pero bueno, en esa gestión de la memoria, fíjense que algunos han quedado, según la política de memoria, de alguna manera, de la familia, de la dominancia, bueno, muchas mujeres han quedado en el olvido, digo, uno puede, digo, ¿no? Estas cuestiones, ¿sí? La gestión de la memoria familiar. Bueno, ¿cuál es el antes, ahora no sé, en la era digital, cuál será el álbum familiar, ¿no? ¿Qué se registra en el álbum familiar? En los viejos años, capaz que ustedes no vieron ningún álbum familiar, pues no sé si hay muchos álbumes familiares con la era digital. Pero bueno, en los álbumes familiares, ¿qué se registraba? Las fechas felices. El día ese, la vieja lo echó de la casa. Esas no había. O sea, esas no había, entonces era mucho más difícil recuperar, ¿no? Bueno, pasó durante la dictadura militar, me han contado, por ejemplo, algunas familias me decían, bueno, a mi primo desaparecido lo sacaron de todas las fotos familiares, por ejemplo, lo recortaron. Mis viejos lo recortaron, traca, por miedo, por esto, lo otro, ¿no? Esa cuestión de la gestión, ¿no? Yo tengo una historia en mi casa bueno, no le voy a contar la historia, pero bueno, la cuestión que había una historia que no se sabía mucho, que era una primera mujer que había tenido un tío mío, que había tenido unos hijos, y mi tío no los había visto más que yo, y de repente vienen los nuevos hijos, la nueva familia a mi casa, mucho tiempo después, y mi mamá, ¿qué fue lo primero que hizo? Yo después encontré en el cajón de la foto una bolsita, donde estaban todas las fotos, que no se podían ver, que era el secreto de la familia, digamos, ¿no? Entonces está el tema de quiénes son los guardianes de la memoria también, porque no es que la memoria, también Sherina habla de los emprendedores de la memoria, los guardianes de la memoria, bueno, digo, pongo ese ejemplo para pensar que incluso en las memorias familiares también está esta cuestión de qué se recuerda, qué no se recuerda, y tiene que ver con la identidad familiar, ¿no? Porque después viene la visita y dice, no, mirá, el álbum familiar, mirá, el cumpleaños de 15 de la nena, mirá quiénes estaban, todos bien vestidos, todos lindos, qué sé yo, ¿no? Bueno, esa memoria feliz. Ahora, ¿qué pasa con la gestión de estas memorias infelices, si se quiere, ¿no? El Estado Nacional es un gran, o sea, con la constitución de los Estados Nacionales, uno de los grandes trabajos en la constitución del Estado Nacional es construir la identidad nacional. Hoy hablábamos de los pueblos originarios, esto, lo otro, bueno, se fueron borrados, no solo por el genocidio, también en términos simbólicos. Y eso en gran medida fue parte de la escuela, que era la gran administradora y la que gestionaba, ¿no? Y construía la identidad nacional. Toda la cuestión de los símbolos patrios, ¿no? Esa cosa que nos emociona la bandera, ¿no? Que es la que lo identifica a nosotros como argentinos. Bueno, no nos emociona porque de repente el celeste y blanco, no sé, son colores que nos emocionan. No nos emocionan porque desde chiquitos somos parte de rituales, el ritual de la bandera, el respeto a la bandera, el himno nacional. Esto es una ritualidad cívica que gestiona la escuela, que en gran medida cohesiona a la comunidad nacional. ¿Quiénes somos los argentinos? Bueno, después viene Maradona, viene Messi, pero que portan la bandera argentina, pero es algo que estamos en algún lado, y suena el himno nacional, y ahí algo nos interpela y están hablando de nosotros, digamos, qué sé yo. Están hablando de nosotros como un himno nacional, y nosotros, la verdad que nunca la elegimos. En el karaoke, ayer, no salió, nadie pidió el himno nacional. Otras cositas cantamos, pero no el himno nacional. Bueno, digo, esas cuestiones son gestiones. El Estado Nacional, una de las cuestiones que gestionó fue el Estado, el pasado común. Había que inventar un pasado común en algún sentido. ¿Cuál era el pasado común? Bueno, obviamente los pueblos originarios fueron borrados, porque bueno, ¿cuál era la genealogía? La llegada de los españoles, porque el Estado-Nación tenía que ver con la llegada de los españoles, ¿no? Con la occidentalización de alguna manera de lo que había sido la ocupación territorial, etc. Y bueno, los próceres, San Martín, Belgrano, esto, lo otro, bueno, Belgrano, el primer historiador argentino fue Mitre, nada más y nada menos. Mitre, o el que gana la disputa en la conformación del Estado Nacional en 1853, o sea, el relato de la nación. Entonces los argentinos somos los que habitamos un mismo territorio, los que tenemos una historia común, los que hablamos la misma lengua, porque hablamos español, y los que estamos bajo la órbita de una misma norma, que es la Constitución Nacional. Ahora, pero llegar a esa Constitución Nacional, llegar a ese territorio, llegar a que todos hablamos español, etc., fue una larga disputa que implicó que muchos quedaran
por fuera de ese gran relato. Entonces digo, incluso que el relato nacional es un relato que está construido, digamos, Hobsbawm diría, ¿no? La invención de las tradiciones, digamos, ¿no? La cuestión de cómo se inventan las tradiciones para construir la idea de nación. Bueno, digo para problematizar esto de que uno piensa la memoria como algo que está como un árbol. El árbol, este es el árbol, este es la memoria. Bueno, no, es mucho más complejo, digamos, ¿no? Y la memoria obviamente está sujeta a disputas. Antes de la dictadura militar, todo lo que era la disputa sobre la historiografía nacional, ¿no? Había una historiografía liberal, una historiografía nacionalista, que disputaban el panteón de próceres, entonces decían, bueno, si Rosas tenía que estar, si Rosas no tenía que estar, si Rosas era un tirano, si San Martín, qué hacíamos con Rivadavia, qué hacíamos, ¿no?, con Sarmiento, qué hacíamos, ¿no? Bueno, entonces había una disputa sobre ese pasado, en términos políticos. El Partido Comunista tenía una lectura de la historia nacional, Montoneros tenía otro, el peronismo, los liberales, el radicalismo, bueno, digamos, el régimen de la memoria social antes de la dictadura era otra. La disputa en torno al pasado todavía estaba ligada con esa disputa en torno a la identidad nacional. ¿Quiénes somos los argentinos? ¿No? Y en gran medida el panteón, ¿no? Se discutía mucho en el siglo XIX, que era bueno, lo que fue dando forma al Estado Nacional. Entonces, digo, la memoria es disputa, son las luchas por la memoria, y el acontecimiento de la dictadura militar, bueno, es es lo que llamamos un acontecimiento emblema, un acontecimiento además que tiene un poder disruptivo sobre esa memoria social, ¿no? Nosotros y eso tiene que ver en gran medida con la gestión de la memoria por parte del Estado también de la dictadura militar, ¿no? Y esa gestión de la memoria del acontecimiento de dictadura militar se hizo desde la dictadura misma. La dictadura, digamos, un historiador, Enrique Rousseau, dice que ya no está más. Antes los historiadores, en el siglo XIX, los positivistas, era la cronología. La explicación histórica era armar una cronología. Entonces era decidir cuáles eran los acontecimientos relevantes y según como la selección de esos acontecimientos, el orden cronológico, uno explicaba al otro, la secuencia, ¿no? Bueno, la guerra de la crisis del Estado español, la Revolución de Mayo, bueno, todo se iba explicando en función del acontecimiento como lo que había pasado. Ahora estamos pensando en el acontecimiento un poco más, diríamos, más posmo. El acontecimiento es lo que pasó, pero la construcción de sentidos sobre eso que pasó. Entonces hoy podemos hablar de la dictadura como un acontecimiento que no se termina de construir, que sigue ocurriendo en algún sentido, porque seguimos todavía repensando el acontecimiento. Si el acontecimiento es solo lo que pasó, más con la construcción de sentidos sobre eso que pasó. Y cuando un acontecimiento empieza en la hechura misma del acontecimiento, es decir, cuando la dictadura se va haciendo, la dictadura va construyendo un relato sobre sí mismo. Va diciendo qué es lo que está pasando, ¿no? Va construyendo un relato sobre sí mismo, ¿no? Los salvadores de la patria, un montón de cuestiones que después vamos a ver, y que están emparentados también con otras narrativas que hoy están vigentes. O sea, lo que digo es, cuando hablamos de la memoria de la dictadura militar, tenemos que hablar también de la memoria que la propia dictadura, hablar en términos de eso, no solo es el olvido, sí, por supuesto, gran parte de la política de memoria de la dictadura fue producir determinados olvidos, ¿no? Determinadas borraduras. Una de las cuestiones de las borraduras era la borradura del crimen central, digamos, ¿no? Entonces ahí la cuestión del negacionismo emerge como una narrativa fuerte ligada con esa otra narrativa, que fue la legitimación de la dictadura, que fue el discurso de la guerra. Acá hubo una guerra, la guerra contra la subversión, ¿no? Que algunos elementos ya salieron en la charla de la mañana, digamos, ¿no? De por qué llega la dictadura militar al poder, por qué se implanta, etc. Entonces, bueno, lo que queremos hacer muy rápidamente hoy, para poder situar al negacionismo, o sea, para poder pensar qué estamos discutiendo cuando estamos discutiendo ahora, porque no estamos discutiendo solo ahora. El negacionismo tiene una genealogía con otros discursos, con el discurso de la dictadura. O sea, no dicen exactamente lo mismo, pero el sentido es otra construcción, digamos, pero el sentido como nosotros hemos ido cambiando en la propia narrativa. Bueno, la narrativa humanitaria que surgió con los organismos de derechos humanos durante la dictadura, nosotros hemos ido cambiando. Por ejemplo, con una narrativa militante, reivindicación de los desaparecidos en su militancia política, que no era la hegemónica en los organismos de derechos humanos durante la dictadura militar, por ejemplo. O sea, se van variando, pero uno puede ir diciendo que en realidad, bueno, en las disputas por la memoria han sido variaciones y narrativas que han surgido
¿no? En determinados presentes para discutir determinadas cuestiones. Porque este es otro elemento central. Así como la memoria tiene que ver con la identidad y las disputas por la identidad, también tiene la memoria, tiene que ver, digamos, la lucha por la memoria tiene que ver con el presente. La memoria es presente, ya lo dijimos muchas veces en este encuentro, ustedes ya lo saben, pero hay que, si lo que quiere decir es presente, es que en realidad está marcada, cuando uno dice cómo se discute, cómo se plantea qué es el negacionismo, no nos tenemos que remitir, aunque nuestros argumentos remitan al pasado, estamos discutiendo en el presente, ¿no? O sea, estamos discutiendo en el presente, con las claves que el presente da para discutir y con las tensiones y disputas del presente. O sea, la memoria es presente, o sea, no, tiene que ver con lo que pasó, pero no necesariamente, digamos, ¿no? En el sentido de que no se resuelve por lo que pasó, sino con el sentido que uno le asigna a eso que pasó, digamos, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, el negacionismo de hoy no es un negacionismo que niega que la dictadura estuvo mal. Lo dicen. No, sí, estuvo mal la dictadura. Pero, todo lo que viene después del pero, en realidad es una forma de reponer los sentidos que la dictadura le dio a sus propios actos con otros argumentos, con los argumentos acomodados a las disputas del presente y a esas otras narrativas y otros procesos que se fueron dando también posterior a la dictadura. Así que bueno, vamos a repasar, pasa mucho, hasta la identificación de las narrativas que emergen. Estas serían, porque después vamos a trabajar a la tarde, después de esto con las narrativas, ¿sí? Pensar disputas por la memoria y diferentes narrativas que van a emerger, ¿sí? En... De aquel costado, porque ese micrófono no tiene cablecita. Perdón, esta desorganización. Con el micrófono más cerca, si te ven. Tampoco tanta formalidad. No, pero no ven las pantallas. No, yo digo de esto de que es desprolijidad. No le pongas tanta ceremonia. No te escuché porque se largaron a reír. No sé qué. Después Estas uno podría identificar como 4 narrativas relevantes, que tienen relevancia también en nuestro presente. Una es la teoría de la guerra, que es la que despliega la propia dictadura. Otra es el discurso humanista, que es el discurso de los organismos de derechos humanos. La teoría de los dos demonios, que surge en la transición con el gobierno de Alfonsín, después en la discusión si la teoría de un demonio no surge antes, qué sé yo, pero sí, podemos decir que sí, hay muchas variaciones en la teoría de los dos demonios. Y el mito de la víctima inocente, que también es de la transición, ¿no? Que también está muy ligada al discurso humanista, pero que está más ligada al nunca más, ¿no? Al informe nunca más. Bueno, yo creo que el informe nunca más está más ligado a la víctima inocente que a la teoría de los dos demonios, como se dice que Sábato dijo al principio, que no sé qué. Pero para mí lo más problemático que tiene, bueno, para mí, para Krenzel, sobre todo porque hizo la tesis doctoral, pero coincido con esa lectura de que no es, siempre se vio el prólogo del nunca más como la narrativa de la teoría de los dos demonios, si uno lo lee, no va a tener los elementos centrales de la teoría de los demonios, que es la equiparación, ¿no? Después lo vamos a ver, pero bueno, para que tengan, después las vamos a desarrollar, y las vamos a desarrollar después con algunos documentos, pero básicamente estas eran las narrativas en juego en los años, fines de los años 70, principios de los años 80. Bueno, esto es lo que, el contexto de emergencia, la implantación del terrorismo de Estado a escala nacional, una de las cuestiones centrales fue la cuestión de la guerra antisubversiva, ¿no? En la dictadura hizo muchas cosas para construir el escenario de una guerra antisubversiva, ¿no? Por ejemplo, el tema de los falsos enfrentamientos. Digo que fue un trabajo de la dictadura la producción de sentido sobre sí mismo. No es que hacían las cosas y nada más, sino que además hacían las cosas y explicaban por qué hacían las cosas, digamos, y construían sentido sobre eso. Eso implicaba una serie de operaciones, entre ellas, por ejemplo, la propia naturaleza del crimen, la desaparición forzada, que es todo lo que es el circuito, ¿no? El modus operandi de la represión, está ligada con la borradura del crimen.
¿no? Esto es lo que tiene de particular la desaparición forzada. Está planeado, eso lo dicen ellos incluso en los escuadrones de la muerte de Marie-Monique Robin, cuando hablan y dicen, bueno, la verdad que nosotros vimos en Argelia, qué sé yo, bueno, qué hacíamos después con los que iban a ser eliminados, bueno, la cuestión de la destrucción del cuerpo, de lo que implicaba eso, ¿no? ¿Por qué no usaron la pena de muerte? Le preguntan. Bueno, no, porque iba a generar una reacción, la pena de muerte, que nosotros no queríamos que pasara. Entonces, la desaparición generaba esa zozobra, ¿no? La que habrá pasado, esto, no saber si está vivo, si está muerto, y sobre todo la negación. Nosotros, ¿no? Al principio la dictadura desplegó esa famosa escena de Videla, la desaparición, son una entidad, no están ni vivos ni muertos, digamos, ¿no? Esa cosa de estar en el limbo, esa cosa que hace Videla, ¿no? Están ahí, ¿no? Esa cuestión, y era creíble no estar ni vivo ni muerto, ¿no? ¿Cómo se va a estar ni vivo ni muerto? Con el desaparecido no está ni vivo ni muerto, no existe, o sea. Entonces, de ahí también que el genocidio tiene una dimensión simbólica tremenda, digamos. O sea, el exterminado no está ni siquiera vivo y muerto, es como de alguna manera, no solo le quitan el derecho a vivir, sino también el derecho a morir, digamos. Porque bueno, todos nos vamos a morir. Lamentablemente, la noticia que tengo que avalar hoy acá es que por ahora no estaríamos encontrando la forma de que no ocurriera. Pero bueno, y la muerte implica toda una ritualidad también, social, que tiene que ver con el culto a los muertos, con la ritualidad de los muertos, que no solo es personal, sino que también es social, que es política, digo, si uno va al cementerio, las personalidades, quiénes son los que mueren, cómo es la ritualidad, uno ve la crucecita, y la gran bóveda, un cementerio te habla de muchas cosas, uno puede leer muchas cosas en un cementerio a través de los muertos, ¿no? Bueno, esta cuestión de no tener un lugar, de no poder hacer el duelo, implica también, ¿no? Es parte de la planificación del crimen, esto de estar dejar la cuestión liminar, ¿no? Esa cosa que está siempre en transición, nunca termina, ¿no? Pero centralmente además no está la prueba del crimen. La posibilidad de negar. La posibilidad de negar. Que ya dicen que Hitler dijo, ¿no? Cuando le dijeron sobre el costado con la cuestión de la solución final, dijo, bueno, ¿y quién se va a acordar de los armenios? Ya nadie se acuerda de los armenios, en el sentido, bueno, cómo el silencio de un genocidio también facilita el otro, digamos, ¿no? Esta secuencia, ¿no? Bueno, nadie ya se acuerda de los armenios, dijo Hitler. Y también dicen que dijo, cuando, con la solución final, no solo no existirá ningún judío, sino que nadie recordará que alguna vez existieron. O sea, es borrarlo de la historia. Bueno, en algún sentido, esta borradura tremenda, radical, brutal, es la eliminación de ese otro que se configuró a partir de la construcción de la figura de la pátrida también, ¿no? Porque esta lucha antisubversiva se hace para salvar a la patria. O sea, los salvadores de la patria es otra de las justificaciones que tiene. Esta guerra es para salvar a la patria, que también la veremos un fragmentito del corto de Ganamos la Paz. Bueno, el sentido es ese, lo estamos haciendo por la sociedad, lo estamos haciendo por ustedes, lo estamos haciendo por la nación. Entonces ahí en el discurso de la dictadura aparece una tensión que después en los años 80 se va a tratar de resolver, que es la gran herida que se produce en el seno de la comunidad nacional. Porque ya no todos somos argentinos, ¿no? Y algunos argentinos, en nombre de nosotros, los argentinos y argentinas, están legitimando el exterminio de unos y unas que ya no son más definidos como parte de la comunidad nacional. Esa operación simbólica de la subversivo apátrida, que siempre nos olvidamos que dice subversivo apátrida la dictadura, porque es colonizado por ideas extranjeras. Entonces, una vez que el germen comunista te invadió, ya dejaste de ser argentino, sos una patria. La figura de la patria implica, bueno, Arendt tiene una teorización sobre, bueno, si hay derechos humanos sin patria, y que la figura de la patria es la negación brutal de los derechos, vos sos una patria, no el exilio, que es muy viejo esto de... una de las condenas de los castigos era expatriar, digamos, echarlo de la patria, dejar hacer una patria que no tenía lugar, no tenía ley. Básicamente no había ley que lo regulara. Entonces, bueno, en la legitimación y la construcción de ese otro, que es la patria, en gran medida buscan la justificación del exterminio. Y la buscan con propaganda.
hacen propaganda política, dicen propaganda. La dictadura despliega una serie de discursos públicos justificando lo que están haciendo. Un discurso sobre la familia, que es, si ustedes saben qué está haciendo su hijo hasta ahora, bueno, la campaña anti-argentina, una propaganda muy juvenilista, porque no es que a la dictadura todos los jóvenes parecían peligrosos. No. También tenían un discurso hacia la juventud. Había uno que yo me acuerdo que era: no te borré, que te necesitamos, si te quedas, si confías, vas a ver que ganamos. Eso era porque se estaban yendo los jóvenes al exterior, ¿no? Entonces había toda una campaña de que había que quedarse, hay que confiar en el país, y qué sé yo, un discurso sobre, bueno, obviamente era una apelación a la buena juventud, digo. Entonces hubo todo un aparato de propaganda política, e incluso de producción, ¿no? En la misma, o sea, gastaron tiempo en la borradura, gastaron tiempo, ¿no? De aparte, esfuerzos, plata, gente que laburaba para eso, ¿no? Y fíjense los falsos enfrentamientos. La escena de la guerra la construían, fácticamente. No es que solamente inventaban el titular, inventaban el hecho. Desaparecieron los centros clandestinos de detención, los llevaban a un lugar, los mataban, después hacían el comunicado, lo largaban a los medios, el bando militar, diciendo tantos subversivos abatidos en tal lugar, y además era una guerra que ganaban, por supuesto. Y en el 79 le dicen a toda la sociedad: hemos ganado la guerra, quédense tranquilos, ya está, el terror, la subversión ha sido combativa, así que podemos estar en paz, hemos ganado la paz. Entonces, bueno, hay un discurso muy potente que, bueno, después se le va a ir desarmando con determinados hechos que van a ocurrir durante la dictadura misma, de este andamiaje discursivo de la dictadura. O sea, en ese primer momento tan fuertemente negacionista. ¿Qué surge, digo, para pensar el campo de la memoria como un campo de lucha? ¿Qué surge para confrontar con este discurso? Y la narrativa humanitaria que van a desplegar los organismos de derechos humanos. Por eso es tan importante. Cuando las madres de Plaza de Mayo se ponen la foto del hijo o hija en el pecho, y después se van a abordar el nombre del pañal, es decir, acá están, ¿no? Como no están ni vivos, no los parimos. Además, el cuerpo de las madres se transforma en esa prueba de la existencia de la desaparición forzada y de los desaparecidos, que están en algún lugar, ¿no? Los desaparecidos están vivos o están muertos y están en algún lugar. Bueno, los buscaban vivos. Esa fue una gran discusión, ¿no? Los buscaban vivos. Querían saber dónde estaban, dónde se los habían llevado. Esa era ese acto tan básico, si se quiere, de las madres reclamando por sus hijos, que le generó a la dictadura una tensión muy fuerte con su propio relato. De repente aparecieron las madres, que lo dicen en el Escuadrón de la Muerte. Lo que nosotros no supimos, que a diferencia de los franceses, no éramos ejército de ocupación. Las madres empezaron a dar vuelta en nuestra plaza, digamos, ¿no? Entonces, la desaparición forzada no resolvió el tema, sino al contrario. La desaparición forzada fue un gran acicate para la respuesta de ciertos sectores de la sociedad civil reclamando por los desaparecidos. Esa situación liminar, ¿dónde están? ¿Dónde están? La desesperación por saber dónde están, ¿no? Porque no están, porque no estaban, si están vivos, ¿dónde están? Si están muertos, ¿quién los mató? Queremos saber, digamos, la desesperación de las madres por saber. Bueno, esa cuestión va a generar en la Argentina un fenómeno nuevo en términos políticos. Nuevo. No había organismo de derechos humanos en nuestro país con esa característica que van a tener, incluso con movimiento social, en fines de la década del 70. Solamente estaba la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que venía de otra tradición, digamos, previo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1848, cualquier cosa. 1848 pasaron cosas en ese sentido, pero no estas. En 1948, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre había surgido en el periodo de entreguerras, ¿no? Europa, nazifascismo emergente, surge en esa disputa, también ligada con lo que había sido la emergencia de la Liga Argentina por los Derechos, la Liga por los Derechos del Hombre en Francia, no en Argentina, en lo que llamó el efecto Dreyfus, que fue el primer acontecimiento político de uso del antisemitismo, digamos, en la discursividad política. Bueno, es un famoso caso a fines del siglo XIX en la República Francesa, en la Tercera República Francesa, donde surge la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que va a tener un rol fundamental también lo que va a ser el antifascismo en Europa. Y en Argentina surge también para ayudar a los republicanos españoles, etc., ¿no? De la mano del Partido Comunista, de un internacionalismo,
de ese entonces, y también en la situación de Argentina, 1930, ¿no? Régimen fraudulento, ahí se inventa la picana eléctrica, la persecución a los sindicalistas, a los políticos, etcétera, durante el régimen fraudulento. Pero la Liga va a ser el único organismo que hoy conocemos como Organismo de Derechos Humanos que ya estaba formado. Después se empiezan a formar otros. Pero fíjense, en Argentina se empieza a hablar de los derechos humanos. Una de las primeras acciones que hace el CERPAJ en 1974, cuando se estaba constituyendo, hace una impresión de la Declaración Universal por los Derechos del Hombre y la empieza a difundir, ¿no? Porque hoy la discusión en Argentina era otra, ¿no? Que era lo que veíamos ayer con había proyectos emancipatorios de los derechos humanos que quedaban como... Era muy normativista, digamos, no, era la revolución, digo, la revolución era la que te iba a acceder a derechos, o sea, ¿no? Entonces, digo, si uno mira, por ejemplo, cómo fue el reclamo por los fusilados de Trelew, y se va a encontrar con otra narrativa, bien política. ¿Quiénes asesinaron a los compañeros? Los asesinó el ejército de la burguesía, en el marco, o sea, también había una discursividad de guerra por parte de las organizaciones revolucionarias que estaban luchando contra el enemigo. ¿Quiénes habían matado a los militantes? Los habían matado, ¿no? Las Fuerzas Armadas, que eran el brazo represivo de la clase dominante. O sea, reclamaban, estaban los abogados, estaba Duhalde, estaba Matarolo, los abogados defensistas, pero el discurso, le reclamaban al Estado, pero el discurso no era en clave de derechos humanos, es decir, de que nosotros reclamamos en términos universales, ¿no? No importa quién es, si es militante, si no es militante, nosotros reclamamos por el daño que se le ha producido a esa persona. Entonces acá, digo, la narrativa humanitaria que despliegan los organismos de derechos humanos fue una forma de despolitización en un sentido, en el sentido de la politización que el proceso de radicalización había dado a la violencia, para politizarse en otros sentidos, ¿no? O sea, incluso pasa esto aquí y va a pasar en el exterior. Las organizaciones políticas, los militantes políticos en el exterior no van a decir que están persiguiendo a montoneros, o sea, que se van a armar organizaciones de derechos humanos con la clave de derechos humanos, la CADU, por ejemplo, y van a desplegar la misma narrativa, digo, ¿no? En el sentido de, bueno, la dictadura genocida que viola los derechos humanos, ¿no? Viola los derechos humanos. Cuando denuncian, hablan esa clave, ¿no? Hablan de víctimas, hablan de victimarios y hablan de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y esto es una estrategia que se va a dar, digamos, tanto hacia dentro de nuestro país, por los organismos que estaban acá, como a nivel internacional. Y se va a desarrollar toda una estrategia con los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana, Naciones Unidas, etc., ¿no? El exilio, bueno, acá está, vos estabas en España, el exilio fue una trama muy importante para las denuncias en el exterior de lo que estaba pasando en Argentina, y que fue muy importante también porque la dictadura se vio con problemas a nivel internacional, digamos. Todo este despliegue de la lucha antisubversiva se empezaba a caer, cuando los familiares hablaban, cuando se decía lo que estaba pasando, en esta clave de violaciones a los derechos humanos. Entonces el discurso humanitario está inscripto ahí, digamos, ¿no? A no importa, despolitizar en un sentido y politizar en otro. Obviamente en ese proceso, y también se despolitizó bastante la violencia desplegada por la dictadura, ¿no? Aunque se decía, después va a ser un proceso después vamos a decir el plan económico, etcétera, aunque eso está presente en la carta de Rodolfo Walsh, que hace en el 77, la carta de Walsh, es un militante político, ¿no? Que incluso dice, pero peor está aún que las violaciones a los derechos humanos son las nuevas violaciones a los derechos humanos, ¿no? El tema de la miseria planificada, por ejemplo, esa relación entre el sentido de la violencia represiva. Pero durante mucho tiempo no se hizo eje en el sentido de la violencia represiva, porque lo que se estaba discutiendo era, están reprimiendo, están desapareciendo, están torturando, ¿no? Era esa cuestión. Que esa narrativa va a estar presente también en el Nunca Más. Y de manera explícita también en el Nunca Más, por ejemplo, cuando se hace el informe, hay una discusión interna de los que van a escribir el informe y se decide no clasificar por identidad política. Dicen, no conviene clasificar por identidad política, porque se estaba disputando con la narrativa de que eran todos terroristas, que eran estos. Entonces si decíamos que no eran, y había algunos que no eran, entonces pusieron de relieve eso, lo que llama González Bombal, habla de las hipervíctimas,
¿no? Las mujeres embarazadas, las niñas, los ancianos, ¿no? Los adolescentes, ¿no? Entonces era como, ¿qué guerra se libra contra las niñas, digamos, ¿no? Contra los adolescentes, contra una mujer embarazada, contra una persona anciana, ¿no? En las historias que van a ir surgiendo en la transición, van a aparecer esas historias que son las que van a conmover a la sociedad, que estaba muy convencida de que acá había una lucha subversiva, que había un terrorismo que había que confrontar y exterminar. Entonces ahí es como empezaron a descubrir de que de repente no eran todos peligrosos terroristas que ponían bombas, sino que eran docentes, que eran esto. Entonces esas otras categorías que nunca más, ¿no? Pero bueno, esto es parte de esa narrativa humanitaria, el discurso de los derechos humanos. Es el que desplegamos ahora nosotros cuando intentamos defender a alguna persona privada de su libertad. Eso decimos, a nosotros no nos importa por qué está. No nos importa si, y esto genera muchas tensiones a veces a las compañeras, a las que somos feministas, no nos importa si violó a una persona, si mató, si robó una gallina, si lo están torturando, nosotros vamos a pedir por sus derechos, porque es un sujeto de derecho y no importa, ¿no? Eso viene de la narrativa del discurso de los derechos humanos. El discurso de los derechos humanos son, vos tenés derechos por el solo hecho de ser persona. Eso que hoy los libertarios te escuchan así, te dicen, pero están recontra locos, o sea, son unos desquiciados de pensar que alguien por el hecho de nacer tiene derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda digna, derecho a un ambiente digno. No, hay que conseguírselo rompiéndose el lomo, dicen, ¿no? Y que el Estado garantice menos, digamos, ¿no? Hay toda una discusión hoy en torno a esa premisa tan básica que parece hoy revolucionaria. O sea, más revolucionario todavía lo que querían hacer los compañeros en la década del 70, digamos. Hoy de pensar que toda persona que nace tiene derecho a todo eso es casi imposible de poder pensar. Entonces, bueno, la retórica de la campaña anti-argentina de la dictadura va en contra de la impugnación del discurso humanitario, que después lo vamos a ver cuando veamos el tema del negacionismo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con este primer momento del negacionismo durante la dictadura? Bueno, va a haber una fecha clave que es el 79, que va a venir en la Comisión Interamericana. Explico esta dinámica porque no me interesan los acontecimientos históricos, sino entender la dinámica de esta disputa, digamos, ¿no? Cuando la dictadura se ve, estaba Carter en Estados Unidos, digamos, Estados Unidos tenía en ese momento una política con respecto a América Latina diferente a la que tuvo Nixon y la que iba a tener Reagan después. Digamos, tenemos el periodo Carter, donde Carter se cuestiona, no condice con las dictaduras militares, tiene otro discurso, y Estados Unidos, había muchos militantes acá de derechos humanos, como Mignone, Augusto Conte MacDonald, también que habían trabajado, Mignone había trabajado en Estados Unidos, en los organismos internacionales, tenían relaciones, Adolfo Pérez Esquivel también, bueno, empieza a haber, digamos, mucha circulación de información hacia los organismos internacionales en Estados Unidos, y entonces, bueno, Carter, la administración Carter, Patricia Lerian, etcétera, tienen intervenciones con respecto a la dictadura militar, le bajan un empréstito, no le dan un préstamo a la dictadura, o sea, la dictadura empieza, el discurso de los desaparecidos no están, qué sé yo, empieza a caerse de ahí. Pero creen que lo pueden llegar a sostener. Entonces, como una estrategia, Videla invita a la Comisión Interamericana a venir a la Argentina, para que vean que los argentinos éramos derechos humanos. Esto es después del Mundial de Fútbol, que también es una estrategia que hace la dictadura militar para vender lo que estaba pasando en la Argentina, que le va en contra, porque bueno, muchos de los corresponsales extranjeros van a contar lo que pasa en nuestro país, van a hablar con las madres de Plaza de Mayo, y va a tener más resonancia todavía lo que pasa a nivel internacional, ¿no? Lo que no se puede decir acá, se dice a nivel internacional, y eso le genera problemas a la dictadura. Entonces viene la Comisión Interamericana. Y los milicos hacen un montón, ya en el 79 ellos dicen que habían ganado la lucha antisubversiva, muchos de los centros clandestinos estaban desmantelados ya, algunos seguían, a la ESMA le hace una serie de reformas, ¿no?, para modificar el espacio, liberan presos, mejoran momentáneamente la situación en las cárceles, hacen un maquillaje para convencidos que van a convencer a la Comisión Interamericana de que acá en Argentina no se violaron los derechos humanos. Pero no contaban que los organismos de derechos humanos, que habían tenido una trayectoria, iban a generar una estrategia muy audaz y temeraria, porque la verdad que se jugaron la vida, de ir a prestar declaración. Y
el informe que se va a publicar en el 80 va a ser contrario a la dictadura militar, y van a decir que existen los desaparecidos, que había centros clandestinos de detención, que se torturaba, que había un viaje represivo, y la Comisión Interamericana es un organismo neutral que no está, no son las madres de los terroristas o los terroristas disfrazados de defensores de derechos humanos, sino un organismo neutral invitado por el gobierno de facto que va a tener un informe objetivo, ¿sí? Y ese es el primero. A partir de ahí la dictadura empieza a decir, están muertos. No lo busquen más porque están muertos. Y ahí es donde surge aparición con vida, ¿no? Eso es donde surge la consigna aparición con vida, que dice, nosotros no nos van a convencer. Si están muertos, que nos digan quiénes son. Entonces el pedido de las famosas listas, la cuestión de los archivos, que abran los archivos, que digan dónde están, si lo mataron. Bueno, no vamos a... Las madres decían no aceptar como respuesta la cuestión de están muertos. Digo, entonces la consigna aparición con vida, la figura del desaparecido va a tener una centralidad en la denuncia sobre la dictadura muy, muy importante. Yo no voy a usar más este PowerPoint porque yo no sirvo para usar PowerPoint, nunca sé que hay unos PowerPoint. Así que te libero, Samantha, del PowerPoint. Quedó ahí porque a los remes de hecho mano. Mira la soledad, esa foto. No quiera. Era, ¿no? Ahí está la foto. Era, ¿por qué ella la que soy yo? Yo miro y digo, no, esto no. Bueno, pero ahora me topé con esa foto y digo, miren esa foto, qué impresionante esa foto. Esa lo tomó el famoso fotógrafo, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que trabajó mucho tiempo en presidencia, y la tomó desde la Casa Rosada. Bueno, sí, algo así. Sí. ¿Se llama? Sí. Sí. Bueno, nada, esto es para por ahí pensar, esto es en tiempo de la dictadura. Después, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, ya sabemos, guerra de Malvinas, ¿no? La dictadura que se empieza a desmoronar, el plan económico que le sale mal, lo que contaba Víctor, una resistencia del movimiento obrero que fue importante en la dictadura. Algunos dicen que es tan importante que quebró el plan Martínez de O, a algunos les parece que es demasiado, pero bueno. Lo cierto es que el plan Martínez de O tampoco es que la dictadura pudo, por muchas cosas, por fricciones internas, por la resistencia obrera también, pero bueno, la dictadura generó en el plan económico un nivel de un aumento de la explotación del trabajo, o sea, un 9% de desocupación industrial, es decir, que bajó la cantidad de trabajadores industriales, pero aumentó la productividad. Eso quiere decir que aumentó la productividad hora-hombre, digamos, ¿no? Y eso tuvo que ver con el disciplinamiento en el seno de la fábrica. Pero aún así, habiendo disciplinamiento, el movimiento obrero, un trabajo muy lindo sobre la metalurgia en Tandil, de lo que era toda lo que se llaman las tretas del débil, digamos. Desertó habla de que los débiles, cuando estamos en situación débil, son las tretas, lo que uno puede hacer. Entonces era una huelga de brazos caídos, las cositas que le hacían, ¿no? La disputa de cuántas horas, de cuándo podían ir al baño, o sea, hay un montón de expedientes judiciales, de sanciones a trabajadores, muchos, que tienen que ver con esa cosa de resistirse al disciplinamiento, que el disciplinamiento adentro de la fábrica también fue muy importante, no solo fue afuera de la fábrica, sino fue adentro de la fábrica, en las cuestiones de las cadenas productivas y la administración del tiempo, etc. Pero el movimiento obrero resistió, empezó con la protesta dentro de la fábrica y el 30 de marzo aquella protesta fuera ya de la fábrica, en la plaza, en las plazas, en el espacio público. Así que bueno, hacia principios de los 80, el 81, viene la crisis de la deuda externa, la crisis de pago de México, que no paga la deuda, eso cae y aumenta la tasa de interés a nivel internacional, la bicicleta financiera entra en crisis, etc. La plata dulce se termina en la Argentina, las clases medias que iban a comprar en Miami ya no pueden ir a comprar más porque había dólar muy barato, entonces había muchos productos importados, ¿no? La famosa canción de Cerullán, los paragüitas de Taiwán, eso, o sea, hubo un aumento, incremento del consumo con todas esas porquerías que venían del mercado de importación, entonces había una cierta sensación primero de cierta bienestar económico, porque podíamos ir al exterior, podíamos viajar, podíamos ir a Miami, entonces, bueno, ciertas clases medias estaban bien, digamos. Había bajado la inflación, bueno, todo esto en el 81 se pudrió todo de vuelta, empieza a subir la inflación, empieza a crecer la desocupación, entonces la dictadura ya no tenía más la represión, como
como sentidos, los dos grandes objetivos, saneamiento de la economía y orden en lo político. Bueno, el orden en lo político ya lo habían puesto, el saneamiento de la economía no había funcionado. ¿Qué hacemos? Tomemos las Islas Malvinas, sintéticamente. Es más complejo, pero las Islas Malvinas, la guerra de Malvinas, con lo que sabemos que pasó, implica el derrumbe de la dictadura militar. Siempre ha sido una discusión, sobre todo en los 80 discutíamos mucho si se cayó sola, si la tiramos, bueno, un poquito y un poquito, digamos. La dictadura se ve obligada a hacer una serie de cosas que finalmente la terminan debilitando por también una multipartidaria que se rearma la multipartidaria a fines del 81, ¿no? A fines del 82 la movilización de la multipartidaria. Bueno, ya hay, ¿no? La política está difícil de ser retraída, digamos, ¿no? Los partidos políticos tradicionales, el radicalismo, el peronismo, empiezan a reorganizarse, el sindicalismo lo mismo, etc. Entonces viene la transición. En la transición la gran pregunta es ¿qué hacemos con todo esto? ¿No? Y ahí la dictadura, y eso es importante registrarlo cuando los negacionistas dicen, no juzgaron a los terroristas, los que inventan la amnistía, son los milicos, digamos, ¿no? Cuando sacan la ley de autoamnistía, donde amnistían. Ahí sí, fíjate, la ley de autoamnistía, Sami, ¿estás por ahí? Que no sé dónde está. No, es que yo encima no la veo en el PowerPoint. Oh, esa es la cosa que hacen de... Bueno, dice, declárase extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva desde el 25 de mayo de 1973. No, un poquito más. Ahí. 25 de mayo del 73, Asunción de Cámpora, ¿sí? Hasta el 17 de junio de 1982, un poquito después de la rendición. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden asimismo a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiera sido su naturaleza, o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores, y comprenden los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos. Artículo 5. Nadie podrá ser interrogado, investigado, citado o comparecer o requerido de manera alguna por imputaciones o sospechas de haber cometido delitos o participado de las acciones que se refiere al artículo 1 de esta ley, o por suponer de su parte un conocimiento de ellos, de sus circunstancias, de sus actores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y todo el que anduviera por ahí. Esta es la ley así pretendía la dictadura salir y resolver las graves violaciones a los derechos humanos que ya no podía ocultar. Entonces la cuestión de la figura de la amnistía es olvido, de la amnistía, fue la vía que elige la dictadura militar. Esto después hay un decreto que saca la dictadura de destrucción de los archivos, de esas famosas listas. Dice, bueno, como esto, una de las cuestiones centrales para garantizar la amnistía es todos los legajos, todos los archivos deben ser destruidos. Nos saca Viñones un decreto. Entonces, esta es la vía que elige la dictadura. Saca el famoso documento final, donde dicen la historia, solo la historia nos juzgará, o sea, quieren decir que si solo la historia, nada más que la historia, ningún juez, ni nadie, etc. Entonces acá viene qué hacen los partidos políticos frente a eso, ¿no? Vienen las elecciones, estamos en el 83, está el partido peronista, el partido justicialista, el partido radical. En el justicialismo está Luder, uno de los que firmó el decreto de exterminio, el que era titular del Senado cuando Isabel se va de licencia, y es donde se firma el decreto de exterminio que hablaba Claudia ayer, el que es en octubre del 75, no el del Operativo Independencia. Luder había sido uno de los firmantes. Del radicalismo, Alfonsín va a ser el candidato a presidente, que viene de la renovación, no viene el Balbín, había desplazado a los viejos radicales que habían sido más dialoguistas con los militares, más históricamente dialoguistas con los militares. Ganan esta renovación del radicalismo Alfonsín, que había sido uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, bueno, otro perfil, digamos. Y Alfonsín convoca a dos asesores jurídicos muy importantes, Carlos Nino y Malamud Goiti, que son los tipos que le van a poner cabeza a esto en términos jurídicos, el que van a plantear el tema de la justicia retroactiva, ¿no? Y una de las cuestiones centrales es la nulidad de esta ley. La nulidad quiere decir anular, no derogarlo, sino anular todos los efectos de esta ley. O sea que no a la amnistía. Luder dice,
¿qué le vamos a hacer? Ya está sancionada la ley, no se puede anular, listo. Bueno, no podemos decir que fue por esto, ojalá haya ganado Alfonsín por esto, pero lo cierto es que ganó Alfonsín, lo cual fue una sorpresa, porque en la Argentina, donde el peronismo no ganaba porque estaba proscripto, pero si en algún lugar, en algún pueblo lograban quebrar la proscripción, el peronismo ganaba. O sea, el peronismo había sido imbatible en las elecciones, hasta el 30 de octubre del 83, donde gana el radicalismo. Le gana el radicalismo al peronismo por primera vez. Sin estar proscripto el peronismo, digamos, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahí empieza toda una discusión, hay muchas, empiezan las marchas de la resistencia, los organismos de derechos humanos van a ser una parte importante de esa transición, y muchas de las marchas que se van a hacer en el 83, etcétera, están ligadas con la agenda de los organismos de derechos humanos, la madre como referencia a las nuevas generaciones, y ahí soy un poco autorreferencial, en el sentido que mi generación fue parte de esa movida, digamos, ¿no? de los 80, lo que implicaba la reactivación de los sindicatos, de los centros de estudiantes en las universidades, un resurgimiento de la política muy importante que a veces nos olvidamos, digamos, ¿no? O sea, ahí hay una vitalidad, digamos, unas ganas había ahí de las nuevas generaciones. Yo me acordaba de las marchas, esperanza y mucho acompañamiento social, ¿no? Nosotros marchábamos acá y la gente salía de los balcones, no tiraba papelitos, no cantaban con nosotros, se va a acabar, una cosa muy impresionante lo que fue esa primavera que vivimos ahí en los 80, donde la democracia, como decía Roberto, venía, para algunos seguramente nosotros éramos pichi y escuchábamos un poco los 70 y también había sido la revolución nicaragüense en 1979, una revolución que seguía, ¿no? la idea de que América Latina tenía otras posibilidades, ¿no? Una revolución nicaragüense que nos encantó a todos por las características de la revolución, etc. Entonces, bueno, había una efervescencia importante que fue la demanda de justicia fue una de las cuestiones centrales, incluso para poderle a esta moderación radical, digamos, empujarla a los límites, digamos. Sí, se fue empujando a los límites, ¿no? El alfonsinismo en principio plantea el tema de las tres responsabilidades, digamos, ¿no? Los que habían hecho las órdenes, los que las habían cumplido y los que se habían excedido. Y decían que solo los que las habían hecho y los que se habían excedido podía actuar la acción punitiva por parte del Estado, podían ser juzgados por eso. Los que habían cumplido órdenes, no. Esa era justicia retroactiva, pero limitada, ¿no? Limitada según las responsabilidades y también limitada en el tiempo. Lo que decían es no puede durar, si se hubieran imaginado todo lo que duró, no sé, porque si no las sociedades viven en conflicto permanente, revolviendo el pasado. Entonces es una justicia rápida a los núcleos centrales y que se termina, y después viene la pacificación, digamos, la justicia como forma de la pacificación, ¿no? Del reencuentro. Y ahí aparece otra cuestión fundamental, que es la comunidad nacional, ¿no? No estamos de acuerdo con que, ¿por qué somos estos argentinos que mataron a estos otros argentinos, estos que eran apátridas, estos son genocidas, ¿no? ¿Cómo se dirimía esto? Bueno, el alfonsinismo plantea la cuestión de la comunidad nacional se define por la normatividad. ¿Una democracia qué es? Una democracia es la que está de acuerdo a la ley, es el imperio de la ley, la Constitución Nacional. Entonces, el Estado tiene que tener la capacidad para que este ordenamiento legal se cumpla y reprochar penalmente a aquellos que no la cumplen. Entonces tiene que demostrar que tiene capacidad para reprochar penalmente a los que cometieron las atrocidades y violaciones a los derechos humanos, pero también capacidad de reprochar a aquellos que infringieron la ley, ¿no? Como las organizaciones armadas. Entonces el paradigma punitivo del alfonsinismo no solo fue a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, sino también fue a los responsables de las organizaciones armadas. Cosa que hoy los negacionistas se acuerdan poco. Cuando dicen, no fueron juzgados, sí fueron juzgados. Sí, fueron condenados, fueron procesados, muchos. En ese momento había más procesados militantes en su momento que militares, digamos, ¿no? Entonces, eso no quiere decir, pero en estas deslices de los discursos nunca fueron, sí, fueron juzgados, fueron indultados, todo lo que quieras, pero en su momento en la transición a la democracia, sí, los que quedaron, los que sobrevivieron, fueron
fueron juzgados y fueron condenados además a perpetua. Digo, el famoso decreto 158 y 157, que son los decretos de Alfonsín, que dicta la captura de los comandantes y de las cabecillas de las organizaciones armadas, es el entramado del paradigma punitivo y que también implica, en los términos de la memoria social, un gran condicionamiento de las posibilidades del habla. Y ahí es donde va a tener mucha pregnancia la teoría de la víctima inocente. ¿Sí? Porque estaba la amenaza de la punición penal. Porque uno dice, bueno, no decían, se sentaban en el juicio de la Junta y no decían, yo era montonera. Y no. Porque si vos decías que era montonera, te decían, bueno, procésela a la señorita por ser montonera. O sea, la punición implicó limitaciones del habla, de la narrativa, donde se impone con mucha fuerza la narrativa de la víctima inocente para confrontarla con la teoría de la guerra y con la teoría de los demonios. ¿No? Y ahí aparece este acontecimiento tan ejemplar que es la noche de los lápices. ¡Pum! Yo recuerdo haber hablado con María Ciudadana que me dijo, cuando estábamos ahí, lo escuchamos a Pablo Díaz y dijimos, acá tenemos la historia. Esto es lo que tenemos que contar. Porque esto cuestiona de lleno la teoría de los demonios, la teoría de la guerra, y estaba Eduardo Dualde y me dijo lo mismo, esta historia es la que tenemos que contar, y yo ahí le pedí el teléfono a Pablo Díaz, y bueno. Entender que esto era lo que había que contar, entender que había algunas historias que tenían una capacidad de pregnancia importante y de empatía con el resto de la sociedad, que era lo que había que disputar. Esa empatía por la sociedad. Y eso también construyó, porque en la teoría de la guerra, la teoría de los demonios, en la teoría de la víctima inocente, la sociedad no existe, digamos, ¿no? No está. ¿No? O sea, la sociedad se pelean dos, se pelea uno, y también en la narrativa humanitaria, digamos, el problema es, sí, pero la responsabilidad social, la sociedad, ¿dónde está? O sea, la sociedad tiene ahí un lugar de mayor confort, si se quiere, ¿no? No hay una interpelación a la sociedad argentina, ¿dónde estuvieron, y por qué no hicieron, etc. Entonces, digo, la cuestión de la víctima inocente, que lo que permitía era que decimos, todos pudimos ser víctimas de la dictadura militar. ¿No? Eso fue central para conseguir, porque, bueno, a mí no, porque yo no era militante, esto, ¿verdad? ¿No? Pero esta cosa de que nos podría haber pasado a todos, porque todos tenemos un hijo secundario, todos tenemos bueno, fue una narrativa que todavía hoy tiene mucha pregnancia y la que acudimos muchas veces para confrontar con determinados relatos, digo, ¿no? Entonces, bueno, este paradigma punitivo, ¿sí?, que fue teniendo modificaciones, ¿sí?, a la estrategia original de Alfonsín. Por ejemplo, la cuestión de las responsabilidades. Alfonsín, cuando le hacen la modificación en el Código Penal y plantea el tema de la obediencia de vida, se la modifica el senador Zapag, que tenía un hijo desaparecido, del Frente Popular Neuquino, y él, en la Comisión de Derechos Humanos, modifica la redacción del texto y dice, salvo que haya, dice la obediencia de vida y que se exculpa de la acción punitiva por parte del Estado, aquellos que cumplieron órdenes, salvo que los órdenes implicaran la comisión de delitos aberrantes. Eso, ya está. O sea, todos los delitos eran aberrantes, o sea, no había órdenes que era vaya y detenga, ¿no? Todo estaba. Entonces eso le hace caer una de las estrategias de Alfonsín. La otra estrategia que se le cae a Alfonsín fue el tema de la autodepuración de la Fuerza Armada. Y el tema que sean los tribunales militares los que juzguen a los militares. Un gran cuestionamiento del organismo de derechos humanos. Los militares no van a juzgar a sus pares. Tiene que ser la justicia ordinaria. Bueno, cuando le modifican dicen, bueno, será los tribunales militares, pero si los tribunales militares no se abocaran a la investigación, que se pueden abocar los tribunales civiles, ¿no? Tribunales penales civiles. Y eso es lo que permite el juicio de la Junta. Otra de las cuestiones fue la CONADEP. ¿Cómo surge la CONADEP? Digo, para ver que esto, no es que Alfonsín se juntó con los tipos y dijo, vamos a hacer esto, lo otro. Bueno, sí, vamos a hacer esto, pero después vino las negociaciones, la presión de los organismos de derechos humanos, el peronismo que empezó a jugar de otra manera en la legislatura, ¿no? Y cuando surgen los tribunales que iban a ser los tribunales militares, los organismos de derechos humanos dicen, y entonces no va a haber verdad posible. Entonces creamos la comisión bicameral para que investigue, que sea los representantes del pueblo, que es un proyecto que presenta Augusto Conte MacDonald, que era diputado por la democracia cristiana, que era el diputado de los organismos de derechos humanos. Porque los organismos se dieron una estrategia también de
¿no? Él fue como el representante de los organismos, que era uno de los fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales. Entonces ahí, bueno, se crean acá en muchas provincias se crean lo que son las comisiones hoy de derechos y garantías. Se crean ahí, no existían en la estructura del Poder Legislativo. Y empiezan a hacer una investigación en algunas provincias que después sacan algunos informes. Pero a nivel nacional, Alfonsín dice no, que no entre en la política. No puede entrar en la política, porque si eso otra vez viene el conflicto sobre el pasado, porque si es la política, el legislativo, los representantes del pueblo, entonces ahí Alfonsín crea la CONADEP. Sacó un decreto creando la CONADEP, los famosos notables, ¿no? Con un distanciamiento, tipos que no podían tener reproche alguno, etcétera, etcétera, y ahí surge la cuestión del informe de la CONADEP y el informe Nunca Más, digo, ¿no? Con todas las características, pregnado por todas estas características que le estaba diciendo, ¿no? Una de las cuestiones centrales que va a tener el informe es la despolitización, la deshistorización de ese pasado. En el informe Nunca Más no se explica por qué pasaron esas cosas. Se describen lo que pasó. O sea, está muy inscrito en la narrativa humanitaria. No importa quiénes eran los desaparecidos, importa qué le hicieron a los desaparecidos, y tampoco importa por qué se lo hicieron. No hay ninguna explicación. Si uno, por ejemplo, encuentra en la Comisión de la Verdad Histórica de Guatemala, por ejemplo, hay una comisión, un informe es claramente histórico-político, que va a remontarse a la conquista con el tema del genocidio de los pueblos originarios, digamos, ¿no? Entonces, una explicación más histórico y político del conflicto que generó 200.000 desaparecidos. Acá la CONADEP no, es bien, digamos, inscripta en la narrativa humanitaria, ¿no? Incluso toman esta decisión de no poner las identidades políticas, porque consideran que eso le va a dar pasto a los milicos, al fundamento de los milicos. Digo, esto como un panorama general para poder pensar la dinámica de los procesos de memoria y dónde estamos también hoy parados en esa discusión, ¿no? Después, finalmente, para terminar, en los 90, después que viene el indulto, ¿no? Es fuerte el golpe que va a ser el indulto para los organismos de derechos humanos, hay un gran cono ahí podríamos decir, de olvido entre fines de los 80 y el 94-95, es poquito, ahora la verdad que fue re poquito, antes decíamos, bueno, durante años en Argentina no se habló y ahora nos parece que no era tanto, digamos, ¿no? Pero bueno, la dictadura queda desplazada de la agenda de la democracia, porque bueno, 89 hiperinflación, bueno, está el acontecimiento de la tablada, que es otro acontecimiento que también, bueno, vienen las azonadas militares, los carapintadas, la presión sobre el gobierno de Alfonsín, leyes de punto final, de obediencia de vida, intenta el Ejecutivo retomar la idea originaria de limitar los juicios, entonces lo limitan en el tiempo con la de punto final, lo limitan otra vez con el tema de las responsabilidades en la ley de obediencia de vida. Finalmente, a fines de 1987, ya queda poco de los procesos judiciales y salen muchos de los que habían sido condenados, no salen los comandantes, pero en la causa Camps, que es la que se desarrolla en Provincia de Buenos Aires, que habían sido condenados, entre otros de Checolás, Vergés, Camps, salen por la obediencia de vida, Camps no, pero Checolás y Vergés sí. Bueno, entonces bueno, el impacto es fuerte, viene la hiperinflación, estamos en otra, viendo de cómo comíamos, cómo llegábamos a fin de mes o al día siguiente. Así que la cuestión de la agenda de la dictadura, la dictadura sale de la agenda política, claramente, y cuando asume Menem, que asumen de manera adelantada las elecciones del 25 de mayo del 89, del 89, sí, del 89, bueno, al Menem va a pactar con Alfonsín, eso es lo que es casi seguro, el tema de los indultos. ¿Qué va a hacer? Que va a indultar y va a terminar con los procesos y con los procesos de justicia retroactiva. Y ahí termina un ciclo importante, digamos, ¿no? Ahí no teníamos la palabra memoria, era verdad y justicia, y después empezamos a poner la palabra memoria, y la memoria, verdad y justicia, como una forma también de activismo, ¿no? Y de lucha por los procesos de verdad y justicia posteriormente. Pero eso es una larga historia que no vamos a contar, que seguramente la podremos desarrollar en algún otro momento, o ustedes la sabrán, que nos lleva hasta el momento de hoy. Pero lo último que quería decir, en los 90
a pesar de eso, el activismo contra el neoliberalismo va a permitir recuperar otros relatos en torno a los desaparecidos, ¿no? Y la cuestión de los desaparecidos como militantes, ¿no? Y eso lo va a hacer el activismo político que resiste al neoliberalismo. Es decir, bueno, los desaparecidos luchaban contra el neoliberalismo, nosotros como los desaparecidos, empieza a haber otros usos de la figura del desaparecido, ¿no? Inscripto en las luchas en democracia, digamos, ¿no? Ya no pensando en el paradigma revolucionario, como por ahí algunos trasnochados de los 80 pensábamos todavía que había alguna posibilidad todavía de hacer la revolución. Después cayó el muro de Berlín, pasaron muchas cosas y eso de alguna manera quedó fuera del paradigma, pero en los 90 los desaparecidos, si uno se acuerda de los cantos que cantábamos en los 90, bueno, aparecía la figura de los compañeros desaparecidos, el reclamo por la memoria de los compañeros, entonces empieza esto de la narrativa militante. Y una de las piezas centrales de la narrativa de los militantes fue una famosa película, que no sé si la han visto, que es Cazadores de Utopías, donde claramente Blaustein, bueno, Jaureche y Mercedes de Pino, que fueron los que trabajaron en los contenidos de eso, claramente van a contraponerse con la víctima inocente. Van a decir, nosotros éramos militantes, éramos revolucionarios, estábamos en organizaciones armadas, pensábamos esto, disputando con esa narrativa que había desplazado la consideración de militantes de los desaparecidos. Pero eso hay que decirlo que va a ser en un escenario postindulto. Eso quiere decir cuando ya no hay más amenaza punitiva. Ahí podían hablar, digamos, ¿no? Porque no tenían la amenaza punitiva, que hoy sigue siendo también una herramienta que están utilizando ahora, nuevamente el tema de la amenaza punitiva, digamos, ¿no? La persecución judicial. ¿Y eso aparece con Juicio por la Verdad o con Hijos o en qué contexto? ¿Qué cosa? La regulación de la militancia. Aparece. Hijos es como un corolario de eso, en el sentido que Hijos después en su narrativa va a reivindicar a sus padres como militantes, algunos incluso en la definición de combatiente, que ya es una cosa es ser militante, otra cosa es ser combatiente, pero está inscripto en las luchas de los 90, digamos, esa recuperación de la figura del desaparecido, no tanto en la lógica como revolucionario, sino como resistente, digamos, ¿no? Que son los que resistían, y sobre todo la relación entre el proyecto neoliberal y el proyecto de la dictadura, el proyecto económico de la dictadura. Ahí aparece con Emergencia que, bueno, como va a aparecer con el macrismo otra vez, cuando se va a decir esto como la dictadura, bueno, esa conexión, y donde se va a poner de relevancia no la represión, sino el proyecto político-económico de la dictadura. Aparece Hijo, que es una respuesta a eso, y una serie de producciones también de libros, películas. Los scratch, bueno, otras acciones que van a redefinir el repertorio de acción de los organismos de derechos humanos, como los scratch, que a algunos no les gustaban. Adolfo Pellegrini decía, los scratch, o sea, no. Realmente fue una ruptura generacional. Después muchos se engancharon, pero algunas madres también, no era un lugar que les resultaba muy cómodo, después se fueron. Pero bueno, sí, ahí hubo también una renovación generacional, digamos, ¿no? Y Hijos también va a retomar eso, y bueno, y a partir del 95, 96, que se habla del boom de la memoria, ya la dinámica de la sociedad argentina va a ser otra, van a venir los juicios por la verdad después, bueno, otros escenarios de memoria se van abriendo hasta llegar al 2000, un periodo de transición entre el 95, 96, hasta llegar al 2003, diríamos, con hechos como que se crea el sitio de memoria de Mansión Seré, se crea la Comisión por la Memoria. No es que las políticas de memoria empezaron en el 2003, digamos, ya la Casa Teruggi Mariani había sido en los 90 recuperada. Bueno, la Casa de la Resistencia es un ejemplo de eso, ¿no? Cuando la agrupación del peronismo revolucionario toma la casa de calle 30, reivindicándola como casa montonera, ¿no? Para después la casa va a ser disputada en otro sentido, y hoy es otra cosa, digamos, ¿no? Pero está esa historia ahí, y es en los 90, digamos, esa recuperación de la figura de los desaparecidos como militantes y la necesidad de generar la continuidad de la lucha. Pero bueno, eso es lo que va a ir hasta el 2003, con la nulidad de las leyes de obediencia y punto final, y con la presidencia de Néstor Kirchner, que ahí sí se va a dar un proceso de institucionalización de las políticas de memoria, ¿sí? O sea, de institucionalización del recuerdo, como lo denominamos, donde el Estado va a asumir
ciertas responsabilidades en eso. A esa dinámica de la sociedad civil, a esa dinámica de las organizaciones de derechos humanos, el Estado la va a tomar como propia, e incluso determinada narrativa. Por ejemplo, la narrativa militante. El gobierno va a tener una cuestión de los compañeros desaparecidos como compañeros. O sea, Néstor y Cristina se van a asumir como generación del 70, no como combatientes, ¿no? Pero sí como militantes de los 70, digamos, hay algo de esa generación que va a empezar a ser, de alguna manera, se va a salir del closet, digamos, en el sentido, bueno, eran militantes, después eran militantes por la democracia, va a decir, bueno, o sea, hay un montón de cuestiones que uno puede analizar de esa narrativa militante. Bueno, Mariana está por ahí, que la definía como, ¿cómo era que le decíamos? La que se dice en los sitios, por ejemplo, ¿no? Eran militantes. Claro, como una militancia popular emancipatoria, algo así, ¿no? Esa reivindicación donde la cuestión de la lucha armada, de la violencia política queda ahí, ¿no? Para poder hacer más conexión con el presente, ¿no? Eso, hasta acá, ¿no? Ya estamos a tiempo. ¿Sí? Bueno, a las 10 de la noche estamos acá. No, bueno, falta mucho de la historia de la memoria, pero la otra es la que hemos participado un poco todos, y hasta acá llegamos para poder pensar más que los acontecimientos. Lo que me interesaba es pensar la dinámica, para poder pensar que esa dinámica no se pierde. Nosotros seguimos esa dinámica de disputa por la memoria, que el sitio de memoria está en disputa también, que está siempre en permanente resignificación, y que cuando hoy estamos discutiendo con ese negacionismo, también estamos discutiendo de un negacionismo transformado, reformulado, digo, como Fersten hablaba de la teoría de los demonios recargada, bueno, hoy podríamos hablar de un negacionismo recargado con otras lógicas también, y otras cuestiones que son las tensiones de nuestro presente. O sea, el negacionismo hoy también es un discurso fuertemente antiderechos, ¿no? Que me parece que es interesante, ya no es más la lógica de la dictadura militar, pero sí es un discurso que claramente tiene con coincidencia con la dictadura, no solo en sus estrategias retóricas, sino también con el objetivo, que es la defenestración de cualquier propuesta política de corte emancipatorio que cuestione el status quo, más moderada o menos moderada, pero el sentido es ese, la oposición a lo que ellos ven como la continuidad de esa disputa de los 70, hoy, ayornada, tanto como se ayornaron la agenda de los 70, como también se ayornó la agenda de la derecha, pero no deja de inscribirse en una grieta mucho más lejana que tenemos en la sociedad argentina.